Bueno, muy buenas noches o buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y en efecto, de lo que se trata es de presentarles la experiencia de un trabajo de investigación que rebasa el trabajo de gabinete o de laboratorio, sino que se instala en el debate público de los problemas sociales de nuestro tiempo en la Argentina. Y que lo hace desde una universidad católica que tiene un fuerte compromiso con lo social y que ha emprendido un importante también compromiso con la investigación en ciencias sociales. Quiero contarles algunos aspectos de esta experiencia, una experiencia que nace efectivamente en el año 2001-2002, en plena crisis económica, política y social de nuestro país, y que se inicia con el desafío de entender qué es la deuda social y, más allá de entenderla, comprenderla, estudiarla, analizarla, explicarla, denunciarla y resolverla, apuntando otra vez a tres ejes de acción que tiene que ver con la investigación, que es que la toma de conocimiento permita la toma de conciencia y que la toma de conciencia permita justamente la acción transformadora de la realidad. Y que de alguna manera le dé sentido a lo que significa la investigación en ciencias sociales, que no es, vuelvo a decirlo, una investigación de gabinete, sino que es un tipo de investigación fuertemente comprometida con el mundo social, con la realidad social que nos toca vivir. ¿Cuál es el sentido académico del observatorio? Bueno, el Observatorio de la Deuda Social es un programa, en principio, programa de investigación, extensión y formación de recursos humanos, pero hay un sentido académico. En ese sentido, el sentido académico lo da el ser un centro de investigación científica en el sentido de los parámetros que la investigación científica en Argentina y a nivel latinoamericano y a nivel mundial obligan, es decir, cumplir con los estándares de investigación académica. No es filosofía, no es ensayismo, no es literatura, no porque podamos desvalorizar a este tipo de disciplinas y de artes, sino que es otro arte, es el arte de la investigación, de la producción de conocimiento. Y la producción de conocimiento sigue reglas y estándares que bien tienen una vigilancia científica global o mundial y también lo tiene a nivel nacional. Con un enfoque interdisciplinario y partiendo de teorías fundadas en el desarrollo humano y también en las teorías de los derechos sociales, avanzamos en un programa de investigación. Este programa de investigación está apoyado, digamos, metodológicamente por una estrategia rigurosa de relevamiento de información, pero al mismo tiempo también innovadora. Es decir, no solo relevamos aspectos formales o tradicionalmente conocidos o relevados por otras fuentes de información oficial o privada, sino que nos introducimos en el estudio de los instrumentos que nos permitan captar la problemática del desarrollo humano y los déficits en el cumplimiento de los derechos humanos y sociales a través de métodos innovadores, estratégicamente mucho más sutiles que los que otras fuentes de información generan, tanto en el campo temático como en el modo en que pueden captar evidencias del mundo real, de los déficits sociales o de las deudas sociales. Esto ha tenido un importante reconocimiento académico y bueno, hemos ganado proyectos de investigación FONCIT, tenemos becarios CONICET, discutimos en el ámbito académico de las distintas universidades públicas y privadas en igualdad de condiciones e incluso siendo un referente en América Latina de indicadores innovadores para medir el desarrollo humano, en donde la pobreza no solamente es una pobreza de ingresos, sino que pueden ser privaciones más profundas, tanto en aspectos subjetivos como en aspectos del desarrollo y del florecimiento humano. Este tipo de trabajo ofrece una mirada comprensiva y analítica de la cuestión social. Nos permite entender mejor qué nos está pasando, cómo somos, qué hacemos, qué dejamos de hacer, qué nos va sucediendo en el tiempo. Pero también el observatorio, como programa de investigación, extensión y de formación de recursos, tiene un sentido social. Esta idea de la toma de conocimiento para la toma de conciencia y la defensa del bien común es parte de la filosofía que inspira a los investigadores, al trabajo de investigación nuestro, de las personas y de la institución, por lo cual la institución también le ha dado credibilidad a este programa. La difusión del conocimiento en la opinión pública, entre los actores políticos y sociales, entre los equipos técnicos de gobierno, entre la propia Iglesia, constituye una pieza clave para la reflexión ciudadana y la instalación de temas en la agenda pública. Esta idea de que la investigación social
instala temas en la agenda pública es central, es clave en esta labor de extensión. Nuestra extensión está justamente en la producción de conocimientos, que ese conocimiento se difunda, que entra a ser parte del debate y no porque sea una verdad absoluta, sino en todo caso una verdad relativa, discutida por otros académicos, otras posturas, otras posiciones. Pero el hacer visible lo que no es visible, el iluminar áreas oscuras del mundo, permite que podamos debatir sobre eso. Hacer visible y por lo tanto reconocer como problema aspectos que de la realidad a veces no aparecen como problemas objetivos. Los objetivamos y los ponemos en el debate académico, político, social, filosófico, cultural. Justamente el hacer visible las deudas sociales busca ¿qué? Busca movilizar la reflexión y movilizar la acción. Y que la opinión pública o que la sociedad vaya tomando estos temas y los vaya haciendo suyo en el contexto de un debate político no nos asusta. Es un desafío. Es cierto, podemos no gustarle a los gobiernos de turno, no importa cuál sea el gobierno, en la medida que hagamos visibles aspectos incumplidos del desarrollo humano y de los derechos sociales, seguramente a alguno irritaremos, a alguno molestaremos, a alguien le caeremos mal. Es parte del compromiso que tiene la investigación en ciencias sociales desde un campo universitario y desde el enfoque que estamos desarrollando. Y no porque querramos hacer una crítica política. Lo que queremos es hacer la crítica a lo que es visible en el mundo real. Y lo que no es visible justamente también por factores políticos. En este desafío hay también obviamente un sentido ético en el observatorio. Es que estamos en presencia, y esta es una perspectiva filosófica, epistemológica, es que hay un signo civilizatorio, creemos, en el campo de la humanidad, en donde se va avanzando en el conocimiento de las necesidades humanas y en la instalación de los nuevos y de cada vez más nuevos y más amplios derechos humanos y sociales. Ese proceso civilizatorio que tuvo los últimos 3 siglos como parte de este proceso histórico acelerado, el último siglo se ha acelerado y el último cuarto de siglo también lo ha visto acelerado en forma muy profusa. ¿Qué significa esto? Que hay en el campo de los derechos humanos y sociales se consagran los desarrollos históricos de la humanidad en términos de una definición del valor de la vida, de la dignidad, de la libertad de las personas y de los pueblos. El reconocimiento de que hay estas esferas de la vida personal y de la vida social, que no solo la vida personal es la obtención de un ingreso, sino qué hacemos con ese ingreso, en todo caso, cuáles son esos ingresos y en qué medida podemos lograr o realizar nuestras capacidades humanas, en qué medida se nos cumplen y se nos garantizan y se hacen posible a partir de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, el logro de un conjunto de bienes y servicios materiales y simbólicos que hacen a las necesidades humanas, porque la necesidad de una hermosa lectura no viene del origen de los tiempos. La necesidad de un modo de dar y recibir cariño no viene del principio de los tiempos. Hay principios naturales básicos, pero hay formas en que esos principios naturales se desarrollan. La capacidad lúdica, la capacidad creativa, la capacidad amorosa, la capacidad recreativa, artística, la capacidad de la acción política y de la acción transformadora se va modificando con los tiempos. Y hay un avance importante en el desarrollo del conocimiento de las ciencias sociales que avanzan en el conocimiento de las necesidades humanas y que se expresan en términos de derechos humanos que creemos que constituye una oportunidad histórica de la cual no podemos, como investigadores sociales, negar, de la cual tenemos que participar. Constituye, dice la Filmina, una obligación moral, social y política para los estados y para los pueblos. Y en este sentido los estados no solamente pensado en el gobierno, sino también pensado como un estado en una dimensión más amplia. El estado en su dimensión gobierno y también sociedad civil, que participa y constituye a través de sus instituciones una forma de construir y de vivir en sociedad. Bueno, las labores que han tenido esta experiencia del observatorio durante estos últimos años, básicamente dijimos que nacimos en el 2001-2002, pero comenzamos a tener nuestros propios instrumentos de recolección o de captación de información a partir del año 2004-2005 y todos los años venimos generando informes académicos y informes de difusión pública a partir de nuestras investigaciones, a través de una encuesta que es de alcance urbano, nacional, multidimensional, que toma diferentes tópicos o aspectos
del desarrollo humano y social y de la integración social que ahora brevemente voy a mencionar. Pero esto ha implicado una importante labor no solo de producción de conocimiento, relevamiento de información, producción de conocimiento, sino también de difusión y transmisión de ese conocimiento. Y de transferencia a equipos y grupos sociales de distintos centros académicos nacionales e internacionales a través de instalar temas y modos de conocer y de investigar los temas. Todo esto está a disposición de quien lo demande, de quien lo necesite, de quien requiera de asistencia. En la medida que podamos, nuestros 12, 13 entre investigadores, becarios, asistentes que somos, hacemos lo que podemos justamente en esta fase de transferencia. Hoy por hoy, más de 800 o 900 notas por año aparecen menciones de las investigaciones del observatorio en los diarios de difusión nacional. Hay más de 11.000 visitas a la web por año, en términos de consulta y bajada de información, y ya que están, aprovecho, pongo a disposición de la información que está en la web para ustedes, que es www.uca.edu.ar/observatorio, es sencilla, uca.edu.ar/observatorio. Ahí disponemos de los informes de los últimos años y de este tipo de avances tanto en investigaciones académicas como en investigaciones de transferencia social. No voy a ir en detalle, incluso esta exposición va a estar en la página web y en todo caso los organizadores la tendrán para que puedan acceder a ella, pero avanzamos en una definición del desarrollo humano desde una concepción que pone en el centro de la escena a la persona y a su entorno, a la vez que exige de condiciones sociales para que se puedan desarrollar las capacidades humanas. Pensamos que las personas tienen capacidades que tienen que ser desarrolladas y que los pueblos también tienen capacidades que tienen que ser desarrolladas. Requieren de las condiciones y estudiamos justamente en qué medida se cumplen o no se cumplen las condiciones necesarias y o suficientes para poder justamente desarrollar esas capacidades personales o esas capacidades colectivas. Entendiendo que si alteramos y modificamos políticamente y socialmente esas condiciones, podemos desarrollarnos más dignamente como humanos y más dignamente como pueblos. La ausencia de esas condiciones justamente constituyen privaciones que impiden o restringen el desarrollo humano y el desarrollo social. Pero ¿quién pone el umbral? ¿Cómo ponemos el umbral de cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para justamente plantear que exista o no existe una deuda social, que la privación es justa o injusta? Bueno, básicamente nos fundamos en las normas consagradas por diversos instrumentos internacionales y por la propia Constitución Nacional, que fija justamente esos umbrales mínimos, esos pisos mínimos. La Declaración de los Derechos Humanos, las declaraciones de derechos económicos, sociales, políticos y culturales a nivel de Naciones Unidas, declaraciones que nuestro país ha abocado o ha incorporado como parte de sus normas y de obligaciones constitucionales, constituyen nuestro piso o umbral mínimo. Son las condiciones que deben ser garantizadas, las que fijan esos instrumentos, pensando esos instrumentos como un resultado del desarrollo histórico civilizatorio de la humanidad. Pensando que en esos instrumentos, en esos códigos, están reflejados de alguna manera lo que la humanidad, lo que nosotros como humanidad hemos logrado y hemos ido conquistando a lo largo del tiempo.